El día de hoy la licenciada Purificación Carpinteiro, candidata del PRD-PT, Movimiento Ciudadano, a diputada federal por el Distrito 22 en Iztapalapa. Purificación, mucho gusto. Nino, un gusto nuevamente estar aquí contigo. Y la verdad es que te voy a repetir la pregunta que hice la vez pasada. ¿Esta mesa es para debatir temas relacionados con el apoyo a las mujeres o es una mesa para debatir políticas en general? Para debatir las políticas, ¿no? ¿Ok? Claro. Entonces, sobre esta base yo quisiera decir que, bueno, pues al final de cuentas, mi intención, y entiendo perfectamente y coincido con mis compañeras en la necesidad de apoyar a las mujeres, pero yo creo que lo que es importante es pensar en los 110 millones de mexicanos, que por cierto, vamos, más o menos el 50% está representado por hombres y lo otro pues por mujeres. Y mi intención evidentemente es crear, o por lo menos las condiciones para que hombres y mujeres realmente tengan una vida digna y tengan la oportunidad de crecer. ¿Qué es lo que pienso que es mi obligación si es que llego al Congreso? Y creo que estoy segura de que así lo haré, que realmente venceré dentro de esta campaña y esta contienda y que llegaré a ser diputada federal. Lo que pienso impulsar, efectivamente, como dice Xochitl, es precisamente telecomunicaciones. No porque las telecomunicaciones sean una cuestión, o sea, no es la tecnología por sí misma, es que son una herramienta fundamental para transformación del país. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate por un momento que estamos en 1912, o sea, hace 100 años. ¿Tú te imaginas para una persona decir, ¿y para qué quiero yo la luz? ¿Para qué quiero yo tener energía eléctrica? Yo estoy muy bien con mis lámparas de gas aquí, o de queroseno. Pues ¿para qué quiero luz? ¿Quién se iba a imaginar en ese momento la transformación que iba a provocar el tener energía eléctrica? Así es como apareció el refrigerador, la televisión, el radio, la licuadora. O sea, tantas cuestiones que al final de cuentas han transformado nuestra vida. Eso desde el punto de vista del día a día. Pero imagínate todo lo que es la producción de las fábricas, todo lo que son las producciones. Hoy no estaríamos donde estamos si no hubiera habido un despliegue de una red de energía eléctrica a nivel nacional, para la cual se invirtieron miles de millones, si no es que cientos de miles de millones de dólares a través de todo, vamos, desde 1910 hasta la fecha en donde continuamos electrificando al país. Y hoy los mexicanos, inclusive los de menos recursos, prefieren casi quedarse sin comer que quedarse sin luz. Bueno, lo mismo está sucediendo en este momento. La nueva luz que nos va a iluminar es precisamente una red de telecomunicaciones que comunique a todos los mexicanos. Y esto no puede quedar como privilegio de unos cuantos, de aquellos que pueden pagar la banda ancha y el internet, los que pueden tener una computadora y los que saben o pueden saber cómo utilizarla. Esto tiene que ser para todos los mexicanos, porque entendamos que la educación obviamente se va a acelerar y va a ser muchísimo mejor y además homogénea en todo el país en la medida en que utilicemos precisamente el internet y las computadoras. La salud, podemos pensar precisamente que en la Sierra de Oaxaca, donde prácticamente nada más hay enfermerías, desde ahí podamos hacer consultas médicas con los más relevantes científicos en México. Desde el punto de vista de economía, tú imagínate todas las microempresas que tendrían la posibilidad de hacer negocio sin necesidad de un intermediario. Es decir, yo te puedo poner un ejemplo de todo lo que se puede hacer en cada una de las. Te voy a poner un ejemplo, carreras universitarias. Todas. Así es. Está bien ahorita. Impresionante. Todas. Que puedas llevar a cabo tu carrera universitaria en tus tiempos libres y que puedas dedicarte a trabajar. La maestría. La maestría, en línea, el todo. doctorado ya está en línea. Sí, por supuesto. Así es. Entonces lo que estamos viendo es una revolución tan grande o inclusive mayor a la revolución que hubo con el hecho de la aparición de la energía eléctrica. Y creo que lo que no podemos pensar es que tenemos que dejar esto en manos de los privados. El Estado tiene que tomar una política, tiene que marcar la directriz, nos tiene que decir... Es una política estratégica. Claro, fundamental para el país. Y yo creo que esa es una agenda que tenemos que impulsar. Y me da mucho gusto tener aquí a Xochitl, que también está empujando por algo. Sí, pero estamos descontentos contigo. Se te olvidó la licuadora. Perdón. Es que a mí no, era básica, decían- era básica. No, es que dicen que se llama palpetate y palmetate. Imagínate si no hubiera ¿Para ni... qué? Decían en mi pueblo que palpetate y palmetate. Digo, cuando hubo la licuadora yo solo salí buena palpetate. O sea, No, me gusta más eso de que no vengo por mis tortas.
tengo para mis huevos. ¡Me encanta! Sí, está muy bueno. Me encanta, licenciada Verónica Martínez Sentides, ella es candidata del PRI a diputada federal, Distrito 10, Miguel Hidalgo. Verónica, mucho gusto. Hola Nino, como siempre muchas gracias por invitarme a este espacio. Saludo al auditorio y saludo a mis compañeras panelistas y sí, estoy de acuerdo con ellas de políticas que beneficien a las mujeres, como dice Araceli, se necesita trabajo para mujeres. Xochitl dice bajarle a los privilegios, purificación, impulsar las telecomunicaciones, pero yo quiero irnos al panorama en general, cómo está México en general. Y definitivamente, pues bueno, de estos 112 millones de habitantes que somos, pues hay que volver a tomar las cifras y reflexionar que somos hay dentro de estos 112 millones de personas 52 millones de pobres, 52 millones de mexicanos que viven pobreza y de ellos 28 millones no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una canasta básica. 17 millones de personas ganan menos de 3,640 pesos al mes y más de 2.4 millones de mexicanos se encuentran sin empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo creo que antes que nada, antes que ver situaciones en específico, tenemos que pensar en el bienestar de la familia. Y yo considero que lo que está sucediendo ahorita en cuanto a la violencia, en cuanto a la falta de empleo, en cuanto a la situación y la falta de, bueno, el alto nivel que hay de desigualdad y el alto nivel de pobreza que vivimos, tiene que ver con que no hay bienestar en la familia. Entonces yo creo que lo más la maestra importante... Laura Ballesteros, candidata del PAN a diputada local plurinominal. Mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros, Laura. Mucho gusto de estar aquí contigo, como siempre. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días a todas ustedes. Qué gusto compartir esta mesa con ustedes. Con algunas ya van varias veces, Araceli, Uri, Xochitl, Verónica. Pero la verdad, qué gusto estar aquí con ustedes en esta mesa de mujeres. Nino, bueno, pues sí, estoy de acuerdo con Verónica. Vamos a hablar de los problemas del país, porque sí hay cosas por resolver, sin duda hay que hacerlas, tales como en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, en materia de combate a la pobreza y en materia de familia. Creo que son estos 4 temas los más importantes y los más transversales para nuestro país. Hace unos días acudí a una conferencia muy buena que impartió Enrique Krause en el informe anual de actividades de la Organización de la Sociedad Civil de Ciudadanía. Y ahí hizo un planteamiento, como siempre Enrique, por demás inteligente, donde invitaba a los ciudadanos, porque era una conferencia hecha para ciudadanos, que por cierto ni no quiero echarme el gol porque nunca puedo resistirlo, orgullosamente milita en el Partido Acción Nacional porque es un partido de ciudadanos y para ciudadanos, y esa es la razón por la cual el PAN es un partido que ha transformado siempre la realidad de México. Y nos hablaba a los ciudadanos en esa conferencia, Enrique, diciéndonos cuáles eran las variables que teníamos que tomar en cuenta para tomar una decisión con respecto a quién queremos que nos gobierne en los próximos 6 años. Y no estamos hablando solamente del presidente de la República, sino senadores, diputados federales, diputados locales, etc. Porque digo también la parte de la localidad, porque ahorita quiero abordar ese punto. Y él decía que hay 3 cosas principales que las personas tenemos que tomar en cuenta ahora que vayamos a votar, independientemente de nuestras filias, de nuestras fobias y de los colores que llevemos o no en nuestro corazón. El primero era quién es aquella persona, hombre o mujer, que en este caso mujer, porque hay mucha mujer que nos representa en este caso, que nos va a traer a este país seguridad. El segundo punto es quién es la persona, mujer o hombre, que nos va a traer a este país desarrollo económico. Y en tercer lugar, quién es la persona que nos va a traer a nuestro país fortalecimiento institucional, que son las 3 cosas que son básicas para que este país camine, para que este país avance y que este país se transforme en lo que queremos que se transforme. Y sin duda, Nino, sin temor a equivocarme, quiero decir que Josefina Vázquez Mota es esa persona. Ya desmenuzaremos aquí más adelante las cosas y las razones de por qué. Pero esas son las 3 cosas por las cuales me gustaría invitar a la gente a que reflexionara. Por último, Nino, para cerrar esta participación, ¿por qué es importante lo local? ¿Por qué es importante lo local? Porque aquí tenemos a candidatas a diputadas federales, tenemos candidatas a senadoras, pero el tema local es importantísimo, y es importantísimo porque hoy vemos en nuestro país que el avance que no hemos terminado, que la falta de concreción en la transición a nuestra democracia
El problema está en lo local. Hay estados gobernados por el PRI que son réplicas del autoritarismo que tenemos más de 80 años o que tuvimos más de 80 años de vivir con ellos. Hay estados gobernados por el PRI que no están haciéndole frente a la lucha al crimen organizado, que están siendo cómplices ya no solamente de peculados, sino también de negocios turbios. Y ahí es donde están empezando a surgir la punta del iceberg de los problemas de este país que aún nos falta por resolver. ¿Estás de acuerdo, Ara, Pri? No, hombre, respeto la parte propositiva de la candidata Laura. Sin embargo, la parte objetiva es que nuestro país vive ya desde hace 2 sexenios a la fecha en un clima de inseguridad. Lo que debemos hacer nosotros como ciudadanas que de veras amamos nuestro país y que tenemos esta posibilidad de ser candidatas, de llegar a un escaño, de poder legislar en favor del país, es hacer primero un llamado a la unidad. México no soporta que nos polaricemos por un tema electoral. Debemos trabajar contra la violencia, respetar los resultados electorales y sobre todo seguir avanzando en una agenda común porque México lo necesita. En este sentido, los priistas nos sumamos totalmente al llamado de nuestro candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, de no responder agresiones, por supuesto de ser muy propositivos, de avanzar siempre en un clima de unidad, de que no se dividan las familias, que es la parte fundamental de esta sociedad, y además pues de trabajar en lo medular. Cuando se decía que había un candidato y después presidente del empleo, ahora lo que más adolecemos, más del 50% de la población del país es desempleo en todas sus acepciones. Anteriormente, pues personas mayores a 40 años no podían acceder a un empleo remunerado, protegido, con prestaciones. Ahora es absolutamente en todos los sectores de la población y yo creo que quienes nos están escuchando son los mejores testigos de que este sexenio ha sido un fracaso tanto en seguridad como en empleo. Y por ello nosotros vamos a trabajar muy fuerte los candidatos del PRI, con Enrique Peña, con Beatriz Paredes y aquí quienes estamos presentes, para fomentar el empleo y empezando con la parte fundamental y medular de la población, que son las mujeres, 57 millones, que además de todo no solamente tienen que salir a la calle a trabajar, sino que el trabajo en casa no termina. Y por ello vamos a impulsar una fiscalía de defensa laboral de la mujer para que no haya discriminación, para que no se les exige el examen de gravidez, para que haya centros de lactancia, para que haya escuelas de tiempo la Fiscalía de Delitos contra las Mujeres, porque hemos avanzado mucho y aquí hay parte fundamental de estos avances, que es la Fiscalía de Atención a los Delitos de las Mujeres en el Distrito Federal. Sí existen las leyes, pero ¿cómo se van a aplicar? Y cómo aquella mujer que está viviendo de manera silenciosa ahorita en estos momentos la violencia en su hogar o en el trabajo, a dónde puede ir, dónde puede denunciar y cómo las instituciones de gobierno la van a proteger para que no siga viviendo esta tristeza y esta realidad en su casa. Xochitl, Partido de Acción Nacional. A ver, yo la verdad, Nino, es que sí quiero pasar de la retórica a cómo lo vamos a hacer, porque sí suena muy claro que hay 52 millones de pobres, que falta empleo. Yo voy a poner dos cosas concretas. La primera plana hoy, donde los diputados asignan 256 millones, es inmoral. O sea, es inmoral que la clase política y que haya empresas que tengan privilegios fiscales que les impida pagar impuestos. Es inmoral que los gobernadores se roben la lana. Ya lo dije públicamente, Osorio tiene una casa de 50 millones. ¿Quién es Osorio? El exgobernador de Hidalgo, en el fraccionamiento más exclusivo de mi estado. Y eso se tiene que investigar. Tiene que haber una fiscalía anticorrupción y se le tiene que pegar a la corrupción ya, Nino, de todos, de los hijos de Marta, de los Osorio, de los Romero de Champs, de quien quieran. Yo no tengo ningún interés específico, pero creo que si no decimos las cosas de que gran parte de esa pobreza la ha generado la corrupción de todos los partidos, en todos los niveles, y que el dinero que va para desarrollo social y que el dinero que va para educación se desvía para los políticos, creo que no le vamos a dar al clavo. Y el segundo tema es, ¿cómo damos empleo, Nino? Yo soy empresaria. Si hubieran hecho una ley laboral los actuales diputados y los actuales senadores, hoy este país tendría, yo le daría trabajo a los jóvenes 3 meses al año, ahorita junio, julio y agosto. Por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de contratarlos, les daría muchísimo empleo para que fueran encontrando experiencia laboral. A mí me ayudarían
Entonces, que Araceli nos diga también por qué no se aprobó la ley laboral, por qué se les dio la oportunidad al PRI de sacarla adelante y no quisieron. Entonces también hemos venido apostando al fracaso los partidos en perjuicio de los ciudadanos. Si hubiera jornada laboral parcial, yo le daría mucho trabajo a las mujeres desde su casa, 4 horas. Entonces creo que tenemos que decir finalmente que, y yo quisiera entrar al tema que nos trae a la mesa, ¿por qué una mujer? ¿Por qué tenemos que elegir una mujer? Primero, yo sí creo que es un tema de género. No estamos en Suecia, no estamos en Dinamarca, no estamos en otro país donde las mujeres tienen el 45% de los espacios. Yo sí quiero que mi hija crezca con una mentalidad diferente. Y yo así que defiendo que sí necesitamos estar las mujeres en el poder para poder hacer otro tipo de políticas públicas. Que las mujeres sí tenemos otra manera de ejercer el poder. Si actuamos como mujeres, porque también hay la posibilidad de que repliquemos conductas masculinas. Entonces yo creo que yo quisiera pasar de la retórica a decir claramente que vamos a ser capaces de construir acuerdo, porque gane quien gane no va a tener la mayoría en el Congreso, no va a tener, y si sigue habiendo la apuesta al fracaso que ha habido los últimos 12 años, porque ha habido una apuesta al fracaso, a que le vaya mal a Fox, a que le vaya mal a Calderón, para que yo pueda regresar al poder. ¿Y a qué van a regresar al poder si el país está desquebrajando? ¿Cómo lo vas a levantar? O sea, y yo creo que eso es lo que nos tiene que, a las mujeres, conciliar de cómo podemos hacer una política pública, pero de veras, y no nomás de maquillaje. Purificación, PRD. Yo estoy muy sorprendida de que estén de alguna manera hablando de unidad y de verdadera transformación, cuando la verdad es que el PRI ha tenido toda la oportunidad de participar y coadyuvar en esta transformación. Todos yo creo que estamos de acuerdo que desde que se dio la alternancia en el 2000, uno de los puntos esenciales y críticos para poder realmente transformarlo era la aprobación de reformas estructurales, reformas fundamentales, indispensables, para que no nada más nos quedamos en eso de alternar y que un día le toque al PAN y otro al PRI y otro al PRD, sino que efectivamente hubiera una verdadera democracia. Reformas que, por cierto, fueron propuestas por el presidente Calderón, reformas estructurales como la reforma laboral o como una reforma política, fueron bloqueadas y vetadas por el PRI. No quisieron aprobarlas. Los obstaculizaron. ¿Qué me hace pensar que esta nueva legislatura o quienes integren los legisladores del Partido Revolucionario Institucional van a ser diferentes? ¿Dónde está el nuevo PRI? Quiero darte una lista nada más de algunos que van precisamente por el PRI. El nuevo PRI tiene como candidatos a Emilio Gamboa Patrón, que es candidato en el Senado de la República, que imagínate, empezó como secretario particular de Miguel de la Madrid desde 1982, después fue director del Infonavit, director del INSS. Siempre ha tenido trabajo. Sí, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Jesús Murillo Caram, candidato a diputado federal por Hidalgo, que fue oficial mayor y subsecretario de la Reforma Agraria, etcétera, diputado, etcétera? Carlos Romero de Champs, hombre cuya hija se pasea precisamente en estos jets privados y yates con sus perros. Yo propongo que le hicieran. Bueno, vamos a hablar. Sí. Oye, pero no le Joel Ayala. ¿Por qué no mejor Perdón, proponen? lo siento mucho, pero yo creo que lo que sí tenemos que aquí poner en claro es quiénes son los candidatos por los que van a votar. Porque si estos candidatos son los que van a representar el nuevo cambio y de alguna manera han estado en la política y no han hecho nada, ¿por qué lo van a hacer? Si estamos viendo claramente que un Romero de Champs, su hija se pasea en yate y con perros subidos en los jets, yo creo que es digno e importante que nuestro electorado lo conozca. Y te puedo seguir, mira la lista, pero además, en materia de telecomunicaciones, pues resulta que tienen su telebancada. El PRI está postulando a Jorge Mendoza Garza, candidato a diputado federal, que por cierto hoy es senador, que es el director de recursos, que fue director de recursos humanos de gobernación, pero que es vicepresidente de Televisión Azteca. Tristán Canales Nájar, que siendo candidato al Senado, es, por cierto, director general y compañero de Jorge Mendoza, interviene como subsecretario y precisamente es parte del Grupo Azteca. Ninfa Salinas, que va precisamente
como senadora, que es la hija de Ricardo Salinas Pliego, Arely Gómez, que es la hermana de Leopoldo Gómez, Luis Armando Melgar, que es empresario, cablero, presidente, que es el presidente del canal de Proyecto 40 de Azteca, Alejandro Puente, empresario cablero, Carlos Puente, candidato al Senado de la República. Es decir, si yo te doy la lista de la telebancada nada más, ¡qué barbaridad! Resulta que las televisoras, usando la franquicia del PRI y del Verde, hoy van a tener una representación inclusive superior a la que hoy tiene que también vamos para candidata. Y creo que tenemos muy buena trayectoria y hemos luchado mucho en el partido por las mujeres. Y las priistas hemos luchado en la historia de México por las mujeres, por los derechos de las mujeres. ¿Por qué no hablas de eso? Te invitaría, sí, claro, te invitaría. Yo pido tantito respeto. Yo pido tanto respeto a mi tiempo, como respetamos el tiempo de ustedes. Entonces, bueno, venga. Sí me gustaría que hablaran de la trayectoria de estas nuevas generaciones, porque hablan del PRI como si fueran los dinosaurios. Yo quiero ver, para empezar, Andrés Manuel López Obrador es el primer dinosaurio candidato, la verdad. Y además yo quisiera también hablar de dónde está sacando fondos Andrés Manuel para su campaña. Según esto de los simpatizantes, no salió en el Universal que de estos 6 millones de dólares. A ver, también, ¿por qué no hablan de eso? Si quieren, podemos hablar de eso. Pero yo creo que podemos hablar de los gastos de campaña de Peña Nieto. Es mi tiempo. Te pediría que me respetes, Purificación, por favor. Claro que yo sí, creo que el respeto... Si tú me estás diciendo de Andrés Manuel, yo te digo de... Sigue, por favor, sigue, Vero. Sí, es que respeten el tiempo. Entonces, ¿sabes qué, Nino? Sí podemos ser rijosos y hablar de los demás, pero no tenemos propuestas. Yo no conozco las propuestas de Andrés Manuel para dar bienestar a las familias. No conozco las propuestas de Andrés Manuel para generar empleos. No las conozco porque se han dedicado a hablar de lo que fue el partido. Se han dedicado a gobernar con el espejo retrovisor. Es como si me voy de aquí a Cuernavaca en reversa. Por eso no vamos adelante, por eso estos últimos 12 años, hemos ido para atrás. Por eso en la Ciudad de México, a mí que no me digan que es la ciudad de avanzada y que está muy bien. Yo estoy en las calles, Nino, y estoy diario viendo cómo la gente padece de pobreza, cómo hay mujeres que padecen de violencia y que padecen de una situación precaria por la falta de apoyos y de ayuda económica y por la falta de estos programas sociales que según esto son para todas las personas. No es cierto, son totalmente clientelares. Y estos partidos se han dedicado a trabajar y a gobernar con una visión partidista. Eso es mentira. Como que según esto que es para toda la gente. Entonces, por favor, propongamos, no ataquemos, dejémonos de dividir a la sociedad. Estas personas se las pasan haciendo eso. Laura, por favor, propongamos. Partido Acción Nacional. Mira, Nino, sí, yo creo que por supuesto que hay que abordar las propuestas. Ya tocaban aquí algunas sobre la mesa, Araceli y Xochitl, y veo que en ellas hay mucha coincidencia. Y yo creo que eso es lo primero que hay que aplaudir en una mesa de mujeres, porque en los pocos años que llevo haciendo política, que ya van 11, ahora mis 29 años, estoy cumpliendo 11 años de estar metida en este negocio, siempre lo que quiere ver el hombre de la mujer es que nos peleemos, ¿no? Entonces siempre que vea dos mujeres o contendiendo, o tratando de trabajar juntas, está esperando el momento, el segundo en el que empezamos a pelear. Y la realidad es que somos a veces las primeras también que entramos en esa misma dinámica. Y yo quiero celebrar que en esta ocasión estamos en una mesa de mujeres con mujeres de primera, inteligentes y sobresalientes, y que cada una en su talento estamos aportando a esta mesa y a nuestras candidaturas visiones distintas de lo que estamos proponiendo. Veo que lo que vamos a hacer aquí como mujeres en esta elección es primero poner sobre la mesa la defensa de los derechos de las mujeres, y eso es importantísimo, porque ya lo decía Xochitl, sí es una cuestión de género. Claro. No estamos en Noruega, que en Noruega la cuota es a la inversa. Sí. En Noruega sí la cuota es a favor de los hombres, porque no están poco representados, están subrepresentados, y ahí se necesita que ellos sean los que tengan la cuota. Entonces, bienvenida aquí el tema de género, y sí vamos a abordarlo. ¿Por qué? Porque soy mujer. Así de sencillo, y esa es la primera razón de por qué tienen que votar por perfiles como nosotras. Número 2, veo que para nosotras es importantísimo el tema de atención a la familia, de educación y de cuidado a los niños, y sobre todo de defensa a los derechos de las mujeres, que eso tiene que ser bandera que nos una aquí, y que en esta campaña, a través de nuestras campañas, y una vez llegando a las asambleas y a las cámaras,
podamos formar esta agenda de defensa de derechos a las mujeres, porque aquí es también donde se construyen los grandes proyectos y empiezan en este tipo de mesas. Pero también creo, Nino, que no todo es color de rosa, porque por algo también defendemos posturas y por algo también nos definimos de acuerdo a lo que pensamos. Y a mí me gustaría mucho preguntarles a todas las presentes, porque me inquieta, veo aquí perfiles sobresalientes, pero a veces los partidos políticos que las representan me chocan un poco en cuanto a por qué ustedes así y su partido asá. Vamos a entrarle de frente a los temas escabrosos, Nino, y que son además indispensables para el voto de la gente, para darle la información que necesita la gente y que emita su voto el próximo 1 de julio. Número 1, ¿cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a los señores feudales? Porque existen, porque no son de cuento, crecimos nosotros con ellos muchos en nuestros estados. ¿Qué está pasando con los estados actualmente? Un Moreira, un Gober precioso, un Andrés Manuel en el Distrito Federal, un Larrazábal, ¿no? ¿Cuáles son las posturas que se tienen con respecto a ellos, ¿no? Claro, pero en todos lados hay, yo creo que hay que definirnos. No, pero entonces, porque es importante para la gente. Pero, claro, yo creo que es importante para la gente que sepa cuáles son nuestras posturas. Número 2, los cacicazgos. Porque también es importante que la gente sepa cuáles son las posturas que tenemos con respecto a los cacicazgos. Porque aquí ahí está la cultura del deslinde ya, pero ¿qué pasa con un Elvester Gordillo, con un Carlos Romero de Shams, con un Martín Esparza del CENTE? ¿Cuáles son las posturas? Porque ahí también es lo que la gente tiene que estar pensando cuando vote o no por nosotros y por nuestros partidos. Y número 3, ¿cuál es nuestra postura con respecto a la participación ciudadana? Porque yo veo a un PRI que se resistió hasta decir basta. ¿Hasta la qué? Hasta decir basta, Nino. A aprobar las candidaturas. ¿Hasta la madre? Hasta la madre. Me encanta Xochitl, me encanta Ciudadana, diputada federal, Distrito 14, Tlalpan, mucho gusto. Gracias, Nino, Y muchas la amamos gracias. las mujeres. Ay, muchas gracias. Yo quiero decirles a todas que me da mucho gusto compartir con Gracias, ustedes. Marta. Me sorprende un poco algunas partes de los discursos, porque presencia de mujer no garantiza conciencia de género, Laura. La vida de las mujeres no ha cambiado, con muchas mujeres que han ocupado puestos y que se han dedicado lamentablemente a meternos a la cárcel. Sin duda. Entonces, yo te diría que hay que hablar de propuestas, pero también no hay que borrar la historia. Las mujeres que han ocupado puestos no han hecho que la vida de las mujeres cambie. Y yo creo que aquí hay que hablar de un tema, y lamento contradecir un poco a Purificación, que la respeto y la admira muchísimo, pero todo tiene que ver con las mujeres. Somos las pobres entre los pobres. Cuando hablamos de las mujeres hablamos de telecomunicaciones. Cuando hablamos de mujeres hablamos de agua. Cuando hablamos de mujeres hablamos de pavimentación. Cuando hablamos de mujeres hablamos de justicia. Cuando hablamos de mujeres hablamos de derechos humanos. Cuando no hay transversalidad de género en una ley, en una política pública, en un programa, entonces abres más la brecha de desigualdad, mucho más. Si yo te dijera ahorita que todas las mujeres, que todas las chavas van a tener computadora, pero resulta que somos menos las que estamos en la escuela, abres más la brecha, le estás beneficiando a los hombres. Entonces, nada más con eso, no es que vengamos a hablar de las mujeres, estamos hablando de más de la mitad de la población y más de la otra mitad, no más. Entonces yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado cómo incorporamos el tema del género sin caer en mujerismos, porque no estamos aquí, discúlpame Laura, porque eres mujer. Estás aquí, y no digo porque lo que tengo que decir. No, estoy aquí porque, a pesar de que soy mujer. Exacto, Mérida. Claro, estamos aquí. Y quiero decir algo que me parece que es muy importante para Vero, con quien he compartido varios escenarios. Nosotras las mujeres sí tenemos que avanzar representando también los derechos humanos de las mujeres. Pero lo que más me preocupa es que no se conozcan algunos avances. Curiosamente yo la veía sentada en muchos escenarios con Miguel Ángel Mancera, que es ahora quien va a gobernar esta ciudad, y ahora dices que no entiendes cómo hemos hecho lo que hemos hecho cuando tantas veces te vi sentada con el señor Mancera, con Miguel Ángel Mancera, quien ha sido uno de los mejores procuradores que hemos tenido y ahora va a ser jefe de gobierno de esta ciudad. Y quiero decir que en esta ciudad hemos tenido aliadas y hemos tenido aliados para sacar adelante programas que vamos a llegar al país, porque no sabía, Andrés Manuel López Obrador va a extender los programas que tenemos gratuitos en esta ciudad, gracias a que nos bajamos el sueldo 3 veces. ¿Por qué? Porque un gobierno honesto y austero, porque eso es lo que hemos trabajado, hemos podido lograr
ampliar lo poquito de esta patria, lo hemos podido llevar a todo el país. Lo vamos a llevar a todo el país. Estoy hablando de Prepa Sí, estoy hablando de mastografías gratuitas, estoy hablando de Niñez Talento, estoy hablando de una serie de políticas públicas en función de las mujeres. Somos la única entidad que tiene 14 sentencias por feminicidio, cuando en el Estado de México hay 922 feminicidios y no ha habido una sola sentencia. Un hombre metido en la cárcel a causa de un feminicidio. Entonces, hay muchísimas propuestas que traemos, sobre todo en beneficio de las familias, en beneficio de las parejas, en beneficio de los niños y niñas, y claro está, necesitan los chavos, estos que le han dado color al país, color a las candidaturas, estos que pintaron de esperanza realmente esta elección, y los que están dedicando sus vacaciones a la democracia, pues esta gente, después de la desesperanza que tenían, porque estudiaban y no veían que pudieran, le están dando al país una esperanza distinta, porque lo que está proponiendo Andrés Manuel es empleo para los chavos en menos de 6 años. ¿Por qué? Porque 300,000 millones de pesos que se destinan al presupuesto, si se dividen entre todas las familias que somos, nos alcanza más o menos para 11,000 pesos cada uno. Y si se baja el sueldo y si se quitan los privilegios, como lo hicimos en el Distrito Federal, y a mucha honra que haya venido del PRI, y a mucha honra que haya salido del PRI, cuando el PRI ya no cumplía con los objetivos de su fundación. Y no es ningún pecado haber venido del PRI, ni el ingeniero Cárdenas, ni Andrés Manuel, ni Marcelo Ebrard. Al contrario, son gentes congruentes que dijeron, no cabemos aquí y nos vamos. Y yo te vi alabar mucho a Ebrard, por cierto, Verónica, y ahora sí, no lo quieres. Claro, no, yo nunca alabé a Peña Nieto ni lo alabaré, y ahora resulta que es tu peor enemigo. No, yo no estoy hablando Pero mal lo que de quiero ellos, hablar es que sí tenemos una propuesta de país, sí tenemos una propuesta de agenda, y sobre todo lo más importante, necesitamos modificar muchas de las leyes que están asignadas únicamente para los hombres. Y cuando hablamos de agua, estamos hablando de las mujeres que acarrean el agua, de las mujeres que se enfrentan al piso de tierra, de las mujeres que se enfrentan al transporte público donde son abusadas sexualmente. Y estas políticas, esta pequeña patria que hemos construido en la ciudad, claro que la podemos ampliar, y me encanta que Purificación así lo diga. En telecomunicaciones, lo único que tenemos que hacer es ponernos los lentes de género. Y me encanta que sea experta en el tema que es, y lo mismo Xochitl en el tema que es, como empresaria que es, y como mujer además. Pero tengamos mucho cuidado con el tema de los mujerismos, porque no vamos a llegar porque somos mujeres nada más. Vamos a llegar porque vamos a representar los derechos de las mujeres en la ley laboral, que es urgente en nuestra agenda sacar una ley laboral, claro. Es urgente una constitución política para el Distrito Federal, es urgente que trabajemos sobre las modificaciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, es urgente que saquemos un programa, unas modificaciones a la Ley General de Salud, donde los chavos y las chavas tengan acceso a información sexual para que no se embaracen las chavas a los 11 años, cosa que el PAN no me dejó pasar. Y nada más le quiero traer a la historia aquí a toda la gente que el PRI y el PAN a partir del 2010 le quitaron 7,000 millones de pesos al Distrito Federal, y por eso no hemos terminado muchísimos de los programas. Negaron 7,000 millones de pesos a esta ciudad en el metro, en el metrobús, en servicios, en drenaje. ¿Por qué? Porque quisieron. Esas son las propuestas que tenemos que hacer, y no se les olvide que las diputadas y los diputados, no construimos puentes y no pavimentamos. Nosotras asignamos presupuesto y vigilamos que sea eficiente y que se ejerza transparentemente. Y la otra función, hacemos leyes y hacemos iniciativas y hacemos gestión. Además, lo digo porque luego nos preguntan, ¿qué vas a hacer con los grafiteros? Espérame tantito, o sea, le damos dinero a la delegación, le damos dinero a la ciudad, pero las mujeres tenemos que estar ahí bien representadas en todos los derechos de las mujeres. También nos acompaña la licenciada Angelina Cardeño, candidata del PRI Verde, ecologista, diputada federal, Distrito 4, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero. Angelina, mucho gusto. Nino, buenos días. Bueno, yo agradecer primero que nada la magnífica participación en una mesa de mujeres. Me da mucho gusto poder estar aquí para compartir, digo, desde la perspectiva respetable de cada quien, pero una visión que me llena de orgullo, y yo lo tengo que decir a donde voy, me llena de orgullo ser de la casa de Enrique Peña Nieto. Me llena de orgullo ser del lugar en donde los compromisos que se firmaron se cumplieron y le están sirviendo a la gente todos los días.
Me llena de orgullo el día de hoy ser parte de este nuevo PRI que claro que existe, que yo soy parte del nuevo PRI y lo construyo todos los días con mi trabajo, lo construyo y lo prestigio todos los días con mi conducta. La actividad política es una herramienta que tiene que estar sin duda al servicio de la ciudadanía. Yo tampoco comparto la visión, no comparto las cuotas de género y no comparto las cuotas de nada. Aquí que gobierne el que sea capaz y principalmente el que sea capaz de conocer a la gente y de acercarse con la gente y de ser capaz de representar. Esto es algo que a mí me llena de orgullo y sí, efectivamente, yo creo que la política es para ciudadanos responsables, pero también para políticos comprometidos. Esto es algo que a mí me gusta, me muestro abierta a realizar consensos, por supuesto, que creo que se enriquecen, siempre con todas y cada una de las visiones, y que finalmente estos consensos tienen que ser representados pues también y tener un sustento social en lo que la gente quiere, en lo que la gente necesita. Yo sí me reconozco como parte del nuevo PRI, escuchaba varios nombres, que si don Emilio, no sé qué, que si gente muy respetable que he trabajado muchísimo. Yo llevo 13 años trabajando en política, el lugar que tengo me lo he ganado, las mujeres con las que comparto ahorita en el Estado de México, que debo decirlo, me siento muy orgullosa, no nos costó trabajo buscar el 50% que le tocaba a las mujeres, porque hay mujeres talentosas, que desde el Estado de México han servido en sus municipios, han servido en las regidurías y van a servir de manera segura en el Congreso Federal y en el Congreso local. Yo como joven, también tengo 30 años, Nino, sí soy joven del nuevo PRI. Gracias, amiga. También igual que todas las también igual que Nino. Perdón, Michelle, ni te mencionó, dijo, ¿verdad, Nino? Michelle, por favor,